Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estamos esperando al profesor que está con dificultad para entrar. Ahora viene con otra. A ver, una de ellas va a entrar. Buenas noches, bendiciones. Buenas, bienvenidos. Buenas noches a los compañeros que no vi en la primera hora. Buenas, Buenas noches. Bruno. Creo que ahí viene el profesor. Ahora sí, profesor. Ahora sí. Sí, sí, el otro no pudo entrar, no sé por qué. Mm. Hay que ungir con aceite de la Universal. Como ele dice, es aceite ungido. Yo dije, Sí. ¿qué se utilizó para ungir el aceite? ¿Otro aceite? Eh, Son los demonios de la tecnología. Ay, ay, ay. Ok, excelente. Pastor Mauricio, si puedes orar, por favor, arrancamos. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más por esta noche, Dios, por poder estar juntos, reunidos, Dios, debajo de tus cuidados, Señor, de tu providencia, confiados, oh Dios, en que tú eres nuestro Dios y que Jesucristo es nuestro Redentor, y confiado, Dios, también en la certeza, Dios, de este pacto, Dios, precioso y eterno, Dios, por el cual nosotros somos escogidos, llamados y sostenidos por tu gracia, Señor. Bendice a esta clase una vez más, oh Dios, que siga siendo de mucha bendición para los alumnos, oh Dios, para nuestra comprensión, oh Dios, de tu palabra, Dios, y para también que podamos vivir, Señor, una vida coherente, Dios, y exalta y glorifica tu santo nombre. Dios bendice al profesor, su familia, su ministerio, Dios siga guiándoles, Señor, y cuidándoles allí en Panamá, Dios, y los alumnos también, con sus familias, y también las iglesias locales donde ellos están congregando y sirviendo, Dios. Damos gracias y rogamos tu bendición sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Excelente. Bien. Buenas noches a todos. Nosotros estamos caminando con nuestro curso, ¿no? Hoy hablaba un poco con Pastor Mauricio sobre la posibilidad de futura, si seguimos bajo la gracia de Dios con esta temática en el próximo semestre también, cómo podemos trabajar. Bien, aquellos que tuvieron la oportunidad de reflexionar un poco sobre la escatología, y permítame usarla solamente como ilustración, hay una manera de interpretar el libro de Apocalipsis que ha sido propuesta por William Henderson en la obra Más que Vencedores, y es el paralelismo progresivo. Y a mí me parece ser una lectura muy apropiada del libro de Apocalipsis. Por supuesto, es un libro muy difícil de interpretarlo. Se dice que ha sido el único que Juan Calvin no tuvo eh, eh, la osadía de comentar, ¿no? Se comentó todo el Apocalipsis porque en hecho hay desafíos muy interesantes. Pero con los estudios que tuve,
me pareceu ser uma boa maneira de interpretarlo, de ver o livro como o mensaje todo de entre las venidas de Cristo, la primera y su segunda, como siendo demostrada en siete bloques, ¿no? Y estoy diciendo esto porque esta es la idea, si nosotros seguimos con este tema de la teología de pacto en el próximo semestre, sería como así, como un paralelismo progresivo, pero no de siete bloques, de dos bloques solamente. Ese primero nosotros vimos bastante de cómo el pacto sí fue presentado en la Biblia, especialmente a partir del Antiguo Testamento, y vimos un poquito del Nuevo. Y la idea será que en el próximo nosotros retomemos un poco de esta base bíblica, pero enfocando un poco más en la parte final como una base bíblica, aunque podemos también ver otros aspectos de la parte bíblica, pero un poco más enfocado en cuestiones prácticas, como temas ligados a la vida cristiana, familia y otros tantos, ¿tá? Para que comprendamos. Nosotros tenemos más 5 encuentros, ¿eh? cinco clases. Hoy gostaria de ver con ustedes la primera conferencia de Abraham Kuyper, del libro que nosotros pusimos como lectura obligatoria, ¿no? Este contenido es un contenido de la teología pactual en la práctica dentro de la cosmovisión calvinista. Entonces, cómo el calvinismo se convirtió en una visión del mundo a partir de la escritura. Y creo que la primera conferencia es más apropiada para vernos esta visión general. Y a mí me gustaría que ustedes estuvieran mucho también tranquilos y a voluntad para comentar algo. En esta semana, Miguel ha comentado alguna cosa conmigo relativo a escatología y la vida cristiana. ¿Te gustaría de compartir un poco con la clase, Miguel, por favor? Y así partimos de esto. Sí, no, más que nada, lo que yo compartí con el profesor es cómo el Evangelio puede penetrar en lo que sería la cultura, y influenciar la cultura, permear la cultura, y eso es algo que se puede creer desde cualquier compromiso escatológico. No hace falta, como quien dice, ser postmilenial para creer en eso. Eso era más que nada lo que compartí con el profesor. Y el libro de Abraham Kuyper, que si bien no lo leí todo, está muy bueno porque habla de cómo el calvinismo fue vamos a decir, la rama protestante que más éxito tuvo en desarrollar esa visión de lo que sería ¿cómo se dice esto? El evangelio en todas las esferas de la sociedad. Y en ese sentido, la lectura de Abraham Kuyper nos ayudará bastante en eso. No sé si quería que añada algo más. Sí, no, es suficiente. Es el punto. Esas reflexiones son importantes nosotros hacernos con aquello que estamos estudiando, especialmente en el tema de la teología pactual, porque es un tema que está muy fuertemente involucrado con la vida práctica, con aspectos prácticos de la vida, aunque no desprecie los aspectos teóricos y comprensibles. Nosotros vemos cómo Abraham Kuyper desarrolla bien esas partes conceptuales y como las propuestas también, como la base teórica, digamos así, que es la base teológica de lo que se forma. Johan, está con tanto frío así, está se abrigando más y más. Voy a quedarme con envidia. Aquí estaba sudando, llegué de la iglesia acá, me fui a hacer una reflexión y cuando terminé de comer estaba sudando todo, ligué el aire para poder refrescarme un poco. Y ahí veo tú te abrigando, 1, 2, 3, yo digo, mira, este hombre está con frío, ¿no? Ya ha llegado el frío fuerte ahí, ¿no? Así es. Ok.
Entonces, hermanos, retomando un poco de este punto, esos aspectos son interesantes nosotros ver la relación entre la teología y la vida, y que pedí para Miguel Ángel compartir precisamente porque él me hizo una pregunta acerca de la visión escatológica. Por supuesto, la visión escatológica de alguien lo afecta la manera como ve su actuación en la sociedad, porque nosotros hacíamos broma con algunos ovejas, algunos cristianos de Belo Horizonte, donde es pastoreal, que decíamos que el marxismo era una especie de premilenismo anti-sobrenaturalista, porque la idea revolucionaria se cree que la situación se va a empeorar a un punto insustentable, que se da una revolución y todo se resuelve un modelo de sociedad mejor. Y el chiste es precisamente ese, porque esa actitud para con la historia, que cree que es preciso empeorar primero para después mejorar, está presente en la escatología premilenial. Y parece que las personas se quedan casi que haciendo como una torcida cuando las noticias son malas. Y que peore más, que empeore más para que Cristo vuelva y resuelva todo. Entonces, hay una visión muy escéptica para con la historia y en la verdad, incluso rechazando el progreso del punto de vista. Infelizmente, es una visión muy dominante entre los evangélicos. Muchos evangélicos ven la historia con un pesimismo demasiado fuerte. Por otro lado, la escuela postmilenial me parece que tiene un optimismo eh, exagerado, así, muy fuerte, y es como casi que un encantamiento juvenil, que si lo lograremos todo, lo haremos todo. Y hubo un tiempo, y es curioso, nosotros vemos el paralelo, porque el tiempo que fue más fuerte fue precisamente en el siglo XVIII, me parece que los puritanos todos eran muy fuertes en ese, era una época de Hasta el 19, desarrollo muy perdón. grande, 19, era Sí. una época de desarrollo muy fuerte de la sociedad como un todo. Nosotros vivimos después de la revolución industrial y todo más, y se parecía que todo iba a se quedando mejor y mejor. Y mira cómo es interesante la relación de la historia con la teología, ¿no? El siglo XX con las dos guerras se ha matado casi que definitivamente el postmilenialismo, porque la decepción, especialmente en el mundo occidental, ha hecho con que la persona diga, no, verdaderamente nosotros no estamos mejorando, estamos empeorando. Y no por si acaso el premilenismo dispensacionalista especialmente logró un desarrollo muy fuerte. Bien, ese es solamente como un punto porque no es nuestro tema, solo para ver que las reflexiones teológicas sí necesitan, y se quiera o no, o sí, como se dice, quiera o no, desemboca y afecta la vida práctica. La manera como creemos lo afecta. ¿Ok? Bien, vamos a ver. A principio estoy con el plan de hoy, vemos la conferencia 1 del libro El Calvinismo. Para aquellos que ya leyeron, podemos discutir un poco, puedes poner tu posición y así aprovechamos más el debate. Y en las próximas semanas 3, nosotros podemos ver algunos aspectos factuales de los mandatos y explorar un poco más y el aprofundizaje o consejo para que aprofundicemos un poco más el libro, si queda con la lectura y análisis que se va a hacer. ¿Ok? Entonces vamos a ver, voy a seguir el roterio que está en el propio libro. En la primera conferencia, nosotros tenemos algunos temas que abordan, está en 10 puntos, las anotaciones que se hicieron de la conferencia hecha por Abraham Kuyper. Kuyper ha hecho esta conferencia, déjame ver la fecha acá, aún en el siglo XIX, en 1898 ha sido proferido. En el
en el final del siglo XIX, en el seminario de Princeton Seminary, el seminario presbiteriano en Nueva Jersey, en Estados Unidos, el seminario presbiteriano más tradicional de Estados Unidos. En aquella época era conservador, era bíblico, era ortodoxo y ha sido un siglo de oro, incluso para la expansión misionera de la fe cristiana. Entonces tenemos cosas buenas. Y él empieza diciendo propiamente en busca de una definición del calvinismo, en el primer punto, ¿no? ¿Qué es el calvinismo? Cuando nosotros hacemos esta pregunta, ¿qué se viene a la mente primeramente cuando hablamos del calvinismo? ¿Qué ya oíste tú o que tú mismo pensara cuando oír el término calvinismo? ¿Qué te viene a la mente? Em Brasil, sempre quando falam sobre o calvinismo, falam sobre os 5 puntos de la salvación, sobre la tulip, esta cosa, y listo, soy un calvinista. Y ahí ya está. Sí, esa es, por supuesto, es la reducción más común que hay del calvinismo, al punto de alguien se considerar calvinismo porque cree en 5 puntos doctrinales, ¿no? Y es una reducción absurda, porque no que sea mentira, yo concordo con los 5 puntos, el punto no es ese, el punto es que no se puede tomar un espectro tan vasto, casi como una constelación de ideas y poner como 5 piedritas en el plato, ¿no? Ese es el calvinismo, es una distinción muy grande. Pero, ¿qué más se oye cuando se habla calvinismo? Eso es verdad, gracias, digo. Muchos lo toman el calvinismo como simplemente esos 5 puntos que tiene a ver con una controversia histórica en Holanda, ¿no? Países Bajos, con la reacción de los remonstrantes, con Arminio sin respuesta y la verdad. Está curioso porque los 5 puntos de calvinismo ni siquiera fueron escritos por Calvino. Han sido escritos por aquellos que en Holanda estaba a combatir un desvío de Arminio, ¿no? Y se tomó como calvinismo. Pero ¿qué idea más podemos decir? ¿A mí me gustaría de compartir alguna idea más que está relacionada? Yo creo que el calvinismo hay que entenderlo como una cosmovisión, más que como una soteriología. O sea, es cierto, el calvinismo es una soteriología, pero, y en base a Pero esto no podríamos solamente. decir que, ¿se escucha? Sí, Podríamos decir que diga. inclusive una persona, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, como John MacArthur es calvinista, sí, pero en soteriología. Pero hay cosas que hacen a lo que es el calvinismo que no todo, o sea, una persona puede ser eh, calvinista, pero para ser reformado, es decir, abarcar todo ese, vamos a decir, ese espectro de lo que es la teología reformada, se necesitan muchas cosas, no es algo tan simple como decir, bueno, creo en el tulip, ya está. Sí. De inicio me quedé confuso porque no estaba viendo de dónde estaba saliendo la voz. Eso es oír fantasmas acá, porque no veo la boca de nadie. Eso es solamente el audio. Y ha sido Miguel, ¿no? Que ha Sí, sí. hablado. Ah, sí. Ah, ok. Entonces, si aquellos que puedan, yo pido que por favor muéstrenme su belleza, porque me quedo un poco más animado en verlos, porque solamente oírlos. Ya extraño tanto clases presenciales y si ni siquiera los veo, me quedo así con sentimiento de Profe, nostalgia, ¿no? Sí, gracias. Sí, profe, yo tengo un disculpe, libro tiene que razón, leí pasa que para, Puede hablar, Celo. sí, que yo tengo un libro que se llama Calvinismo, Sociedad y el Reino de Dios, lo había leído para la materia de cosmovisión, y está muy bueno porque habla de todo como de una forma de gobierno muy completa, no solamente no abarcando lo que ya conocemos como las 5 solas, porque sí, como usted decía, no, ni él las había escrito, lo había leído en el libro y también me había llamado mucho la atención. Sí,
Sí, gracias. Es curioso porque puede ser que acá esté sucediendo algo que ocurre en la lengua, con el dinamismo de la lengua, porque en la verdad dicen los lingüistas que nosotros no tenemos control sobre la lengua, ¿no? Los gramáticos lo piensan que tienen, pero la lengua se impone con su significado. Por supuesto, esta visión reduccionista del calvinismo sería compartida por Abraham Kuyper ni por los teólogos originales del calvinismo, que no, es demasiado débil y no expresa la idea. El propio Abraham Kuyper tiene una visión un tanto cuanto crítica a este término, como vamos a ver, con la cual yo comparto también, y vamos a ver con el término. Bien, él presenta algunas acepciones, algunas fases de la expresión del término calvinismo. Entre otros, tanto antes de hablar de Kuyper propiamente, permíteme compartir, a mí me gusta de la expresión como Spurgeon, que era un bautista, ¿no? Pero un gran evangelista. Él dice que el calvinismo es como un apodo que algunos dan a la verdadera doctrina bíblica del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es típico, creo que es el propio de los cristianos del siglo XIX, que decía cosas muy tajativamente, muy fuertes, contundentes, tan distintos del siglo XXI, que todo se pone, permiso, perdón, por afirmar de manera tan fuerte, así las cosas. En aquel tiempo todo se posicionaba de una manera muy clara y él decía, mire, es solamente un apodo del más puro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y con eso quería decir de la eficacia de la obra de Dios en la redención, porque era él un evangelista más que todo, ¿no? No era propiamente un teólogo, no escribía obras de teología, pero ha sido un gran evangelista y por tanto está un poco más enfocado. Bien, vamos a ver. Abraham Kuyper en su obra Conferencia sobre el Calvinismo, en su primera conferencia va a definir calvinismo. Y las ideas que presenta son muy interesantes. Cuando nosotros vemos este término, precisamos ver en qué ideas están asociadas al término calvinismo. Él empieza por decir que el calvinismo tiene una acepción primaria como un término que expresa sectarismo, es un nombre sectario. Propiamente en Hungría y Francia fue el término utilizado por la mayoría católica para describir a los protestantes que seguían la teología de la Reforma de Juan Calvino como una secta religiosa, ¿no? Son los seguidores de Calvino, y así el calvinismo, en ese sentido, hay una connotación depreciativa, ¿no? En esto, como era, creo que hablamos desde la última semana también, ¿eh? Alguien ha comentado también sobre los puritanos y recibir esa imagen, ese término también de una manera depreciativa, que quería todo puro, puro, y es como un puritano. Entonces, el primer término, Kuyper describe que ha sido un término originalmente puesto por las personas para la teología de la reformada de manera depreciativa, ¿no? Para identificarnos como una secta que sigue una persona con ideas muy, muy raras y así es. Después él pone el término en una otra sección, el calvinismo ser visto ahora no más como una expresión sociológica de un seguimiento del protestantismo que sigue las ideas del reformador francés Juan Calvino, pero como una manera de identificar un aspecto confesional de una doctrina enfatizando la predestinación, ¿no? Y en general también, cuando se habla de calvinismo, muchas personas hasta hoy y luego o de pronto se acuerdan de la doctrina de la predestinación. Los calvinistas son aquellos que creen en la predestinación, son como fatalistas y que no evangelizan, no hacen misiones porque creen que Dios ya tiene sus predestinados y todos serán alcanzados y por ahí se va. Dice, este es un problema y en ese punto que es curioso porque dice, a mí personalmente prefiero el término agustinianismo, porque en la verdad las ideas de la soberanía de Dios
no fueron originales en términos teológicos de Juan Calvino, ¿no? Si tú lees la institución de la religión cristiana, te va a ver cómo hay una amplia citación de la patrística de los teólogos de la primera generación, en especial de San Agustín. ¿Te acuerdas también que Martín Lutero, el reformador alemán, que no tenía para sí el término reformado y que lo rechazó, pero que aceptó que sus ideas y la iglesia que él reformara tuviera su nombre propio, que es Iglesia Luterana, Teología Luterana, tiene su nombre propio. Él mismo era un monje agostiniano, ¿no? Venía de la orden católica romana de San Agustín, porque la teología de San Agustín era una teología enfocada en la soberanía de Dios, como es la teología reformada. La Iglesia Católica después reacciona y llega a una posición que no es la posición agostiniana, especialmente con Tomás de Aquino, y después se torna el gran nombre de la teología católica romana. Se pone casi como semi-pelagiana y era el opositor de Agustín. Pero esas ideas empiezan con Agustín. Hay una tercera acepción del término que Kuyper representa, que es el calvinismo ser usado como una descripción denominacional. ¿Cómo así? Muchas denominaciones tuvieron sus identificaciones, sus nombres, enfocados en otros aspectos que no propiamente los aspectos teológicos. Por ejemplo, los bautistas tienen su nombre enfocado en un sacramento, como lo creen el sacramento del bautismo. El nombre de la iglesia es el nombre de un sacramento, ¿no? Iglesia Bautista. Pero ¿cuál es su teología? Ellos se dividieron. Algunos siguieron con teología arminiana y otros calvinistas. Entonces, él se utilizaba del término calvinista para decir cuál era la línea teológica que seguía en términos de la soberanía de Dios o de la salvación y todo más. Pero no solamente con ellos, un movimiento originado por John Wesley y el Club de Santo también se constituyó después en denominación que ha sido la Iglesia Metodista. Pero en el propio Club de Santo tenía dos, ¿no? Dos grupos, dos personas. Tenía Juan Wesley y Carlos Wesley, eran dos hermanos y seguían la línea arminiana, y un otro conocido, bien calvinista, que era Jorge Whitfield. Ese era calvinista. Y el que resultó es que algunos se tenían, no sé si ustedes sabían de esto, mas existía una iglesia metodista calvinista, porque la que resultó para la historia es la arminiana, porque fue estructurada en las ideas de John Wesley, ¿no? Pero este otro grupo de George Whitfield originó una iglesia que se identifica como iglesia metodista calvinista, que en el siglo pasado, creo que así en el siglo pasado, cambió su nombre para Iglesia Presbiteriana de Gales. Quien era pastor de él era desde Mark Lloyd Jones. Lloyd Jones era de esta iglesia que originalmente era del grupo de John Wesley y de George Whitfield, pero con la teología reformada. Entonces, nosotros teníamos el término calvinista sendo utilizado por denominaciones que já existiam para identificar uma teologia mais reformada, não propriamente as igrejas que já eram reformadas, ok? Como a igreja de Suíça, a igreja de Escócia e a igreja de Holanda, que já era reformada, era simplesmente igreja. Há outro sentido de la palavra calvinismo que Kuyper representa, que é como uma designação científica, um título acadêmico que descreve uma realidade histórica, filosófica e política. Acá nós já salimos do aspecto exclusivo de la soteriología
y se tiene un conjunto más grande. El que ha utilizado de esta manera primero fueron los eruditos alemanes, apuntaban el calvinismo como sistema, muy probablemente porque percibían distinciones del pensamiento protestante luterano, que era el dominante en Alemania, ¿no? Entonces decían, el calvinismo tiene esta peculiaridad de acá, es un poco distinto. Y por fin, al final, Kuyper propone el calvinismo, el concepto de calvinismo, una definición de calvinismo de un cuerpo propio de ideas que abarcan la vida y el pensamiento. Por tanto, un sistema amplio de conceptos para la teología, la creencia, lo que creemos nosotros, y también para la vida, para la sociedad, para los aspectos políticos, culturales, relacionales, como un todo. Me parece interesante esta definición, ¿no? Porque pone en perspectiva que es muy más amplio lo que la teoría de la predestinación, es muy más amplio que simplemente los seguidores de Calvino, porque en la verdad extrapoló, fue más allá de los límites de Ginebra, Suiza, fueron para otros puntos, incluso con que nos sucede en las sectas, con ideas que algunos de los seguidores divergen del propio originario, ¿no? Entonces hay algunos puntos que se pueden divergir. Nosotros no tenemos la infalibilidad papal en el sistema reformado, ¿no? Es propio de los católicos, ni tampoco de sectas como el adventismo, que no se cuestiona nada, su profetiza ya y tal, ¿no? Y ese es un punto. Ese cuerpo propio de ideas para la vida y el pensamiento. ¿Ok? ¿Y está claro eso? Cuando nosotros hablamos de calvinismo, por tanto, no estamos hablando de una doctrina solamente de la predestinación, ni tampoco de los 5 puntos de la soteriología que fueron conocidos como la TULIP o los 5 puntos del calvinismo, que es una respuesta específica a 5 desvíos de los arminianos en Holanda. Es más amplio que eso. En términos teológicos, es muy más amplio. Nosotros podemos incluso decir que la teología pactual es esencialmente la teología calvinista o reformada. Los otros puntos son casi que consecuencias de ellos. Pero el calvinismo no está restrito a los conceptos teológicos. Representa una manera de ver un proyecto para la vida como un todo y para la humanidad y para la sociedad. Es muy más amplio. ¿Y está claro eso, hermanos? Puedes decir, profesor, pero ¿qué eso tiene a ver con la teología del pacto? Tiene todo. Porque la teología del pacto, como se va a describir después, el propio Abraham Kuyper va a presentar una visión general de la realidad. El segundo punto de su conferencia es precisamente demostrar que la extensión y el alcance del calvinismo es más amplio de lo que se acostumbra tener como referencia. Entonces él dice que el calvinismo tiene una amplitud que va más allá de la confesionalidad y de la denominación. ¿Qué significa decir? Mire, el calvinismo no es la teología de una única denominación. Hay de los presbiterianos, no solamente, ¿no? Hay muchos otros, incluso que divergen de los presbiterianos en varios aspectos, como los sacramentos, el sistema de gobierno, que puede ver, y tiene una visión un poco más amplia, embasado en ideas calvinistas, embora discorde de algunos puntos. Incluso los términos, ¿no? No necesita tener el término presbiteriano para ser calvinista. Embora cuando nosotros estudiamos el presbiterianismo, percebemos que el término presbiterianismo presupone esto, ¿no? Presupone la teología reformada, así como un gobierno representativo. Pero eso ya está presente en el nombre, pero algunos no saben. Otro punto es que el calvinismo es más amplio que la confesionalidad. No dice respecto solamente a los documentos confesionales, ¿ok? Entonces, ¿qué es calvinismo? Es un sistema que está expreso en las confesiones históricas reformadas. Y eso es curioso, hermanos, pongan atención en esto.
porque percibo que personas que por algún motivo conocieron la fe reformada y a partir de siglos de fe reformado tienen una relación un poco rara. He conocido algunos con una relación un poco extraña con los siglos de fe. Lo tiene casi como los católicos tienen su catecismo. Yo conocí una persona que dijo, ¿cómo vamos a estudiar las citaciones? Yo digo, mira, esa es nuestra referencia de fe, nuestra base de fe, pero tenemos la Biblia como autoridad suprema. ¿Y por qué es importante decir eso? Porque las propias confesiones de fe reformadas, no tenemos los estándares de Westminster, las tres formas de unidad, y el catecismo de Heidelberg, la confesión belga y los cánones de Dort, que son en general los documentos que se utilizan los reformados en el continente europeo. ¿Ok? Esos son de ellos. Además de ellos, hay otros que son un poco más minoritarios, como la iglesia suiza se utiliza de la segunda confesión helvética, y unos hermanos que tuve contacto cuando estaba en Brasil, pero que tenía incluso considerar la posibilidad de un trabajo junto con ellos, así los hermanos de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Centro y Este Europeo. Es una iglesia que viene de la Iglesia Reformada húngara y salieron, ellos tienen los padrones de Westminster y la segunda confesión helvética también utilizaron como referencia, como documento. Y algunos otros que conocí, como acá vecino, en la iglesia de Costa Rica, se utilizan los padrones de Westminster y las tres formas de unidad. La Iglesia Nacional Presbiteriana de México, que es la más grande denominación presbiteriana del continente americano, se utilizan los padrones de Westminster, las tres formas de unidad también. ¿Y por qué está decir eso? Porque el presbiterianismo no se trata de una confesionalidad restrita, es más amplio en otras confesionalidades y va para más allá de la confesionalidad, porque el contenido está oficialmente indicado en resumen en los documentos oficiales. ¿Ok? El punto de las confesiones es porque es la base oficial, o sea, los límites que nosotros tenemos como referencia, pero el pensamiento como todo se va más adelante que es. Eso sí lo pone. Después Abraham Kuyper comenta en su obra sobre la extensión geográfica y denominacional del calvinismo. Y aquí es muy interesante, porque él nos acuerda que, según la historia del protestantismo, nosotros sabemos que la Europa, cuando se desarrolla la reforma protestante del siglo XVI, los siglos siguientes se va a definir como religiones regionales. Tenía una expresión que se utilizaba que era su región, su religión. No sé si ustedes ya oyeron esta expresión, pero era utilizada en la época de la reforma, un poco más adelante. Su región, su religión. A nosotros nos parece algo muy extraño, ¿no? Así, pero básicamente esta libertad religiosa que tenemos nosotros hoy y que lo conocemos no es una realidad inmediata del protestantismo. No es. Inmediatamente después de la reforma protestante, ¿qué sucedió? Fue que los magistrados civiles definían la religión que se iba a hacer oficial en sus regiones. Y es por eso que la reforma calvinista, así como la luterana y la anglicana, después, ponga atención en esto, es la historia de la iglesia aquí, pero tiene a ver, es llamada de reforma magisterial, porque fueron ejecutadas con el apoyo de los magistrados civiles, sin el apoyo de los príncipes, de los duques, de lo que sea, no te dio ocurrido, porque él contaba con, no es por si acaso que cuando abres la institución de la religión cristiana, ves Calvino dedicando al príncipe Francisco, ¿no? Así es, porque él comprendía que el poder civil debería garantizar la realidad de la verdadera religión, ¿ok? Entonces, Kuyper va a decir que esta influencia del calvinismo se dio en niveles distintos también por el mundo.
Algunos países lo abrazaron de todo, de manera que la Iglesia Nacional sí quedó siendo una iglesia calvinista en su concepción. Pero en otros lugares, aunque no tuviera sido la iglesia oficial, la presencia del calvinismo ha sido muy fuerte con contribución en esa sociedad. Por ejemplo, la propia Francia de Calvino. Los reformados llegaron a lograr un desarrollo muy grande en la primera generación y que ocurrió un masacre en la noche de San Bartolomé. Eso estudia también en la historia, que muchos fueron muertos. La Hungría, yo no sabía de esto, solo recientemente entré a encontrar con nuestros hermanos húngaros, después fui a pesquisar, vi que en la Hungría los reformados llegaron a ser casi un tercio de la población, más de 30% de la población. No sabía también, y solamente cuando estuve sirviendo allá en Albania, en el este europeo, es que vamos descubriendo alguna peculiaridad que no se ve fácilmente en los libros de historia acá en la parte más occidental. Pero hubo reformadores eslavos, por ejemplo. Eslavos de sus reformadores, de la misma manera que tenían John Knox, Juan Calvino y Martín Lutero, hubo reformadores también en esa parte. Y nosotros no tomamos conocimiento de esto, ¿no? Ni siquiera sabemos que hubo. Entonces, estos pensamientos originarios de la Reforma Protestante de Juan Calvino fueron semeados en niveles distintos en distintos países. Algunos lo abrazaron de manera fuerte, como Suiza, la iglesia oficial, Holanda, la iglesia oficial, Escocia, la iglesia oficial, el Reino Unido con la Revolución Puritana, así fue, pero un periodo cortito, después se restauró el anglicanismo, pero la influencia ha sido muy fuerte porque incluso la iglesia anglicana, aunque no siga la eclesiología calvinista, sigue una eclesiología episcopal, y aunque en su teología también no sigue una comprensión calvinista, porque tiene una liturgia muy detallada y simbólica, con ritos sacramentales también, pero en esencia tiene una teología calvinista, que es preservada en los 39 artículos de la fe de la Iglesia Anglicana. Y nosotros tenemos, por ejemplo, voy a citar 3 teólogos que comúnmente nos utilizamos o nosotros oímos. Un que falleció a poco tiempo, John Stott, que es anglicano, pero calvinista en su teología, muy bueno. Tengo excelentes comentarios de él, muchos puntos me utilizo, me gusta demasiado de él. Un que sigue vivo, Alistair McGrath, este que produce material especialmente en teología histórica, y hay un otro también que es Michael Wayne, además de otros tantos, que ha escrito un libro, creo que a evangelización en la iglesia primitiva, creo que así es, un excelente libro para vernos sobre evangelización a partir de una perspectiva bíblica y reformada. Entonces, Kuyper describe cómo este pensamiento calvinista se esparció por el mundo, influenciando en niveles distintos iglesias y sociedades y denominaciones. Eso es tan interesante, me permite compartir algo. A algunos años, creo que tiene 12 años, se publicó una obra que para muchos es una contradicción de términos. Un líder de una denominación carismática de Brasil, llamado Bispo McAllister, que es la tercera generación en esta denominación, como jefe de esta denominación, que es episcopal, publicó un libro llamado El Pentecostal Reformado. Y su tesis es precisamente que ese que es el modelo bíblico, el Pentecostal Reformado. Y uno de sus pastores fue estudiar, hacer, creo que una clase, yo me acuerdo de una entrevista con él diciendo esto, fue estudiar en un seminario de línea reformada, aunque bautista, y cuando allá uno de los profesores dice, mira, hay contradicciones en las ideas, alguna persona tiene que sustentar las cosas, por ejemplo, no existe Pentecostal reformado, ahí el alumno levantó la mano, opa, existe, yo soy estoy acá estudiando, soy uno de ellos, y él cuestionó y todo. Bien, ¿por qué entonces decir eso? Porque que cabe prestar decir que las ideas originales de Calvino, nosotros tenemos que
perceber que elas se esparceram muito mais amplamente do que uma denominação, que uma confissão de fé e que um corpo teológico. Não se tem controle sobre as ideias. Uma vez que elas se espraiam, como se diz, uma vez que nós sembramos as ideias, elas são esparcidas, não se controlam mais. É como o vídeo na internet, né? No, creo que fue también Miguel Ángel que dice, puede compartir en mi historia tu corto, tu historia de, mira, una vez que está en la red, no tiene dono, no tiene dueño más, es de todo, puede compartir, ni siquiera necesita pedir. Una vez que yo puse, es de todo, no se controla más, ¿concorda? Así son las ideas también. Pero, ¿qué necesitamos percibir? Es que nosotros también no tenemos el control sobre eso. Algunas personas van a tomar un punto y otro tanto. Eso se dice. Y aquí te voy a decir sobre algunos aspectos que es sobre la uniformidad y la diversidad en el calvinismo. Ese punto es interesante. Ponga tu atención en esto para comprendernos. El calvinismo no se envasa en un sistema jerárquico como la Iglesia Católica o Anglicana o otros episcopales, que hay muchos pentecostales. El poder de funcionamiento de la fuerza de estas instituciones está en su jerarquía eclesiástica. Eso no es así con el calvinismo, porque ni siquiera defiende una estructura eclesiástica jerárquica. ¿Ok? Tampoco el poder de funcionamiento o de eficacia del modelo calvinista no está en la sumisión estatal, como ocurre con el luteranismo y algunas otras religiones que son estatales. Hay una libertad intrínseca en el calvinismo. ¿Por qué no está en la estructura eclesiástica su eficacia? Ni en el Estado, pero está en la confesión, está en el contenido de la fe, que hay un poder de esparcirse y de influenciar que está fuera del control de las manos del poder. ¿Ok? Y ahí sí, ahí llega el punto, es el punto que empezamos a discutir un poco más propio con nuestra materia. Si nosotros estamos hablando de teología pactual, ¿cuál es la relación propiamente que tiene a ver la teología pactual con el calvinismo? Aquí es el tercer punto de su conferencia. Es decir, el calvinismo, en su naturaleza y en su origen, es resultado de una cosmovisión propia sobre Dios, sobre el hombre y sobre la sociedad. Pongan atención en esto. Es decir, todo lo que nosotros podemos creer o saber, hay tres relaciones que son constituyentes esenciales de todas las cosmovisiones en el mundo, de todo. Para que una cosmovisión, para que un sistema filosófico comprensivo de la realidad se sustente, necesita tener una concepción de la trascendencia, de la idea que va para más allá de la materia, en otras palabras, necesita tener una comprensión sobre la divinidad, sobre Dios. Filosóficamente hablamos de la trascendencia, ¿ok? Los aspectos que son trascendentales, que ultrapasan la materia y la realidad como la conocemos. ¿Cómo explica la realidad que no es visible? Toda cosmovisión tiene, incluso la materialista, aquella que niega esta trascendencia, porque tiene una posición. Sobre la trascendencia decimos, no existe, pero el sentido trascendental es dado por una vocación existencial. Por ahí se va. Sobre el hombre en sí, todo sistema necesita tener una comprensión propia sobre la naturaleza humana, que somos nosotros, que nos diferencia de todo lo restante, cuál es nuestra relación con la realidad fuera de nosotros y sobre la realidad afuera de nosotros, que es el mundo, la creación. Todo sistema tiene.
sea religioso, sea filosófico, necesita ofrecer una respuesta para la trascendencia, para la humanidad y para la realidad fuera de la humanidad, el mundo, el contexto. ¿Está aquí? ¿Están conmigo? ¿Está clara esta idea? Entonces, según Abraham Kuyper, esa es la base de una cosmovisión. Y a partir de este punto, él empieza a describir cómo el calvinismo, envasado en la Biblia, he elaborado un sistema comprensivo de toda esta realidad. A partir de la comprensión de la existencia de Dios, del hombre y del mundo. Esos tres elementos acá. Posiblemente sean nuestras próximas tres clases. ¿Ok? La relación del hombre con Dios, la relación del hombre con el hombre, con la humanidad, y la relación del hombre con la creación, con la realidad fuera de nosotros. O, como algunos otros gustan de definir, la relación del hombre con la cultura. Y con cultura, queriendo decir la manera que el hombre transforma el medio en que vive. Porque cultura es uno de los conceptos más difíciles de definir, porque al mismo tiempo tiene tantos elementos y puede ser resumido tan poco. A mí me gusta tener una definición más sencilla, que creo que sí queda fácil para nuestra comprensión, y es el producto humano compartido con otros. Esa es cultura. Cultura es el producto humano compartido con otros. Todo, o sea, todo que ha producido el hombre y que pueda compartir con otro, esa es cultura. Que va desde objetos hasta aspectos simbólicos representativos como lengua, sentido y todo. Esa es cultura. ¿Ok? Comportamientos, de todo eso. Hay varios niveles y camadas. Pero así impone. Entonces, Abraham Kuyper defiende la idea de que el calvinismo es un sistema, es muy pretenciosa la visión de él, pero no tiene como pensarlo diferente. Es un sistema superior a todos los otros. ¿Por qué? Porque tiene como bases de la interpretación de la realidad la revelación de Dios en su palabra. Entonces, la visión que tiene de Dios, del hombre y del mundo son de corrientes de la Biblia. Por eso que yo he dejado para estas últimas clases veremos esto. Porque cuando hablamos de una cosmovisión reformada, cuando hablamos de un sistema, nosotros estamos hablando de algo que es resultante de toda la revelación bíblica. La teología pactual es propia para esto, porque distintamente de otros aspectos de la teología, él está todo tiempo relacionando el hombre con Dios, con el próximo y con el mundo a su alrededor. ¿No es así? Cuando vemos la teología pactual, desde el principio de establecimiento, desde la creación, Dios dice, ¿quién eres? La relación conmigo, la relación con el prójimo y la relación con el mundo como un todo. Esas son, este es el trípode de una cosmovisión. La relación con Dios, la relación con el hombre y la relación con el mundo. Si quiere tomar nota, este es esencial para que comprendamos un pacto y una cosmovisión. Nosotros tenemos esos tres elementos. ¿Ok? El cuarto punto que va a decir Abraham Kuyper en su primera conferencia es empezar por nuestra primera condición. Hoy voy a poner en el resumen acá porque vamos después a trabajar mejor. Nuestra relación con Dios, que básicamente es la comprensión de la trascendencia. ¿Cómo nosotros calvinistas, como el sistema calvinista ve la relación con Dios? Y ahí él pone, a partir de aquí, él hace una idea muy interesante. Él explica las ideas y después le establece un contraste con otros tres sistemas religiosos. ¿Quién ya leyó
que puede decir? ¿Cuáles son los que ellos siempre hacen referencia en contraste? ¿Quién ya ha leído la obra Conferencia sobre el Calvinismo? ¿Cómo es la pregunta, profe? La pregunta es, Abraham Kuyper hace una descripción del calvinismo y después hace un contraste con otros 3 sistemas religiosos, casi siempre. Él pone el calvinismo y hace una comparación con, y establece un contraste con. ¿Cuáles son los Sería, 3? sería paganismo, islamismo y romanismo. Y modernismo Sí, también. sí, también, también. En general, él va a trabajar el paganismo, porque históricamente podemos decir que es un modelo de religión de las sociedades más mm, primitivas, pero no primitiva. Vivimos una época que los términos están muy contaminados, ¿no? Como puedo decir, tradicionalista. Son religiones de la naturaleza, vamos a decir así. Y en la verdad, esta es la idea teóricamente del paganismo propiamente. Paganismo sería religión natural, en que sus fieles están relacionados de alguna manera con las fuerzas de la naturaleza. Son, ¿ok? Esa visión clásicamente. Mira, este hombre, perdón por cara, este hombre ha hecho estas conferencias en el siglo XIX. De, de, de aquel tiempo para hoy, si trabajó de otras maneras ese sistema religioso. Pero hasta hoy no se niega que hay una matriz religiosa naturalista. Nosotros podemos decir que es una religiosidad más natural, ¿ok? Un poco más ligada al empirismo, a la experiencia, a los beneficios de la vida y todo. Las expresiones de eso son los pueblos tradicionalistas de floresta, como indígenas o aborígenes, sea de América, de África o de Australia, como sea, más los aborígenes. El segundo grupo que pone él es el islamismo, porque, y va a explicar de una manera bien interesante el islamismo, aunque sea una de las 3 religiones monoteístas, tiene una cosmovisión muy particular. El judaísmo tiene una, pero no entra acá porque en términos de representatividad cultural y filosófica no tiene una representación para la humanidad. Es compartido por un grupo muy chiquitito de personas, ¿no? El cristianismo, sí, pero el cristianismo le hace una división básica entre catolicismo romano y calvinismo. A veces le hace una comparación también con los luteranos o otros tantos, pero básicamente de esos 2. ¿Ok? Y mira qué interesante. ¿Cómo pone él diante de estas 3 visiones básicas? Primero, la relación nuestra con Dios. En el paganismo, ¿cuál es la relación del hombre con Dios? Vamos a pensar un poco. Sería una relación como que Dios hace parte del mundo, como estamos en Dios, Exacto, sería algo así, ¿sí? exacto. La adoración de Dios en la criatura, En la criatura. porque es como un panteísmo. Y hay todas estas variaciones, desde el hinduismo, que es la religión más fuerte para expresar el paganismo, tanto en términos numéricos, con más de 1 billón de seguidores allá, como también en términos de historicidad. Los hindúes y el hinduismo tienen documentos teológicos más antiguos que la Biblia. Entonces, sí, el paganismo no es un paganismo tonto de personas que están sintiendo las cosas. Hay reflexiones en ese respecto muy antiguas, ¿no? Y el hinduismo es la más antigua. Hay una especie de refinamiento de ese pensamiento pagano con el budismo, porque el propio Buda, que era hindú en su nacimiento, ve el hinduismo como una especie de religión muy primitiva y de poca promoción propiamente. Y propone como una relectura del paganismo hindú a partir de una reflexión un poco más filosófica. El hinduismo
despojado de concretudes divinas, porque aunque en el hinduismo haya muchos dioses, estos dioses propiamente no lo son. Son como avatares del universo, son como que puntos de contacto con la fuerza cósmica que está en todo y que lo accesamos a través de este todo. Bien, la idea básicamente es que en el paganismo Dios es encontrado en la propia creación. Entonces se adora a Dios, se entra en contacto con Dios a través del contacto con la creación. A veces en algunas expresiones muy grotescas, ¿no? Adoración de ratos, de vaca, como hay en el hinduismo, pero propiamente respecto como en un budismo un poco más elevado filosóficamente, pero que se cumplimenta la divindad que está en la otra persona, ¿no? Y así se va. O sea, la idea de que hay una confusión entre la creación y la criatura, mirando así. La propia divindad está presente en la naturaleza. ¿Está claro ese punto? Es así que ve la relación del hombre con Dios. En el islamismo, como rechazo fuerte al paganismo, se va al punto opuesto. En el islamismo se ve una separación absolutamente radical entre Dios y las criaturas y todo lo que hay. Hay en este rechazo del paganismo y de idolatría, que para el Islam es el pecado más grave de todos, y por eso que mira, en el Islam no hay ninguna representación de forma ninguna de la divindad. No solamente estatuas son prohibidos, como dibujos son prohibidos, como incluso expresiones de los mensajeros son prohibidos también. Si te vas a una mezquita, no tiene, como en la iglesia católica tienen los dibujos de los santos, así, no hay, ¿no? No hay ninguna expresión del profeta Mahoma en el islamismo. Porque el rechazo a la idolatría es tan grande que él dice, Dios no es criatura, Dios es el creador y no tiene contacto con nada, no puede ser confundido con absolutamente nada. Es curioso porque el rechazo de expresiones de Dios es más fuerte en el Islam que en el protestantismo. Porque en el protestantismo, por ejemplo, nosotros podemos utilizar de un dibujo del trigo o de la uva en la cena, ¿no es así? Ponemos la mesa allá de la cena, ponemos estas cosas. Algunos reformados históricos, me acuerdo, por ejemplo, de una iglesia que los holandeses construyeron cuando invadieron el Brasil y ocuparon el nordeste de Brasil, que es mi región. Bien cerquita de mi casa, en el estado de Paraíba, hay una ruina de una iglesia construida por los holandeses y cuando fui allá contemplé las paredes y era fuertemente trabajada ¿cómo se dice? En alto relevo con imágenes bíblicas, cordero, uva, puerta, aquellas imágenes bíblicas que representan a algo apuntando para Cristo y está presente en todo el edificio. Del siglo, estamos hablando del siglo XVII, esa ruina. Hoy, después que expulsaron los holandeses, los católicos reasumieron, es una iglesia católica hoy, pero fue construida por los reformados, ¿no? Holandeses. Entonces, aquí hay, en el islamismo esta separación radical entre Dios y la criatura. ¿Cuál es el problema de esto? Porque se dice, pero Dios no es criatura mismo, pastor. ¿Cuál es el problema de Islam? ¿Cómo hace una separación demasiadamente fuerte si aísla a Dios del contacto con las personas? Ese es el gran problema del islamismo. Dios está tan lejos y es tan difícil aceptarlo que el sentimiento de la orfandad es muy fuerte. Ya en la perspectiva bíblica, él va a decir que nadie expresó mejor que el calvinismo la idea bíblica de un Dios que se
comunica con la criatura directamente. Porque mira, el Islam va a decir que Dios se comunica con la criatura. El judaísmo va a decir que Dios se comunica con la criatura. Estamos hablando de las otras dos religiones monoteístas, ¿no? El catolicismo va a decir que Dios se comunica con la criatura. Pero cada una de estas tiene una manera. Al Islam es demasiado lejos y solamente por los profetas. Los profetas de que revelaron estas cosas. Ustedes no tienen acceso, ni siquiera tienen la libertad de hablar con Dios en una oración natural. Las oraciones son prescritas, son hechas solamente en árabe. No sé por qué, no sé por qué Dios solo entiende árabe, porque se podría hablar en otro idioma, ¿no? Si Dios es omnipotente y es omnisciente, debería saber comprender otro idioma, ¿no? Pero en la liturgia musulmana se ora solamente en árabe, ¿no? Es un problema. No sé cómo les explica. Yo tengo algunos libros a ese respecto, pero no sé cómo explica esto. Bien, en fin. ¿Y qué vemos en el cristianismo? En el judaísmo tiene también esa barrera de separación que Pablo explica muy bien, ¿no? Cuando es como un velo que sigue apartando los hombres de Dios, ¿no? Del tabernáculo. Esta idea permanece. En el cristianismo, Dios vino al nacimiento, incluso con la propia encarnación, asumiendo la humanidad, tornándose accesible y tornándose él mismo el medio de acceso al Padre. A ese acceso tienen los cristianos. El calvinismo pone de esta manera. El acceso a Dios, mira qué interesante. El acceso a Dios, en la perspectiva calvinista, no es garantizado por la estructura jerárquica de la iglesia, como en el catolicismo romano. Ni siquiera es garantizado por la jerárquica espiritual de los santos. Porque en ese sentido Dios permanece demasiado lejos para la visión católica romana. Y por eso se acerca de otros medios para irse a Dios. Él va a decir, en el calvinismo nosotros tenemos la idea bíblica de que el propio Dios vino y hacer cosas de nosotros y nosotros tenemos acceso a él directo. ¿Ok? Él levanta algunas objeciones que son interesantes. Algunas personas pueden decir, ¿qué diferencia hay, por tanto, entre el calvinismo y el protestantismo? Porque eso que estás diciendo, todos los protestantes lo creen de esa manera. Hay pregunta para ustedes acá. Es una pregunta. Algunos de ustedes vinieron de otras tradiciones religiosas, ¿no? Algunos vinieron del medio pentecostal y todo. El acceso a Dios, ¿cómo es comunicar en estos medios? ¿Realmente todas las personas tienen acceso igual a Dios? ¿O algunos tienen un acceso más privilegiado y de esta manera te acerca de Él para que te acerque a Dios? ¿Comprende el punto? Mesmo en el medio protestante, dependiendo del segmento, esta mediación no es enfatizada con la suficiencia y la exclusividad de Cristo. Es el hermano de la oración fuerte, es el pastor o es el sacerdote romano que puede perdonar pecados y por ahí se va. Desde el calvinismo es aquel que dice, la realidad espiritual que disfrutamos no está dependiente de la estructura jerárquica de la iglesia, pero del propio Dios que vino a nuestro mundo a través de Jesucristo. Los ministros, los pastores en la tradición reformada no son sacerdotes, son ministros de la palabra, para que las personas tengan más claras las ideas bíblicas y así fortalezcan su propia convicción y su creencia en Dios y tengan acceso a Dios. ¿Cuántas veces nosotros no oímos decir que parece que los pastores presbiterianos o reformados son muy fríos y no tienen intimidad con Dios? Porque hay un discurso del monopolio de la intimidad con Dios en otros medios. Aquellos que tienen esa intimidad es que median la relación con los otros y por eso son buscados como verdaderos mediadores, aunque la teología no se confese explícitamente. ¿Comprende? No, Jesús es el mediador, pero ni todos saben llegar a Jesús.
tan fuerte como yo. El Espíritu Santo está para todo, pero no todos tienen así tan fuerte el Espíritu Santo. Algunos lo tienen más. Y así se establece una jerarquía también en medio protestante, ¿no? El otro punto que él va a decir es una crítica que dice, mira, pero un sistema basado en Dios, ¿qué espacio y qué lugar tiene en un mundo iluminista después de la Revolución Francesa? Cuando todos ya rechazaron Dios y Dios no hace parte de la vida, ¿cómo nosotros podemos creer, defender un sistema basado en Dios cuando la sociedad ya lo rechazó? A mí me parece que este punto de su palestra tiene más a ver con una realidad europea, pero que he presenciado allá. Veí que muchas personas que rechazaron el cristianismo en el continente europeo, en la verdad rechazaron algo que nunca han conocido. Rechazaron la experiencia histórica de la cristiandad, como si fuera el cristianismo. Y él ha defendido una idea que es muy interesante, es muy fuerte y es muy claro cuando conversas con un europeo, particularmente un francés. Me acuerdo cuando, no sé cuántos de ustedes se acuerdan, algunos años, una par de años, no sé si 10 años más o menos, hubo un atentado en un editorial francés en París, Charles Hebdo, y que algunos terroristas fueron allá y metrallaron y muchos murieron. ¿Te acuerdas de eso? Y el editor jefe vino una vez acá en Brasil, grabó algunas entrevistas muy interesantes, porque revela muy claramente la mentalidad contemporánea sobre los franceses a respecto de Dios, de la religión y de la sociedad. Y cuando yo leí estas palabras de Abraham Kuyper, escritas más de un siglo antes, me acordé de la entrevista. Él decía, entre otras cosas, el siguiente: nosotros alcanzamos un desarrollo civilizacional con la Revolución Francesa cuando decidimos que la religión no debe ocupar el espacio público, pero debe estar en el aspecto privado de la vida de las personas. El espacio público es un espacio laico, no religioso. Dios es algo que tiene a ver con la individualidad y la particularidad. Ahí dijeron, pero ustedes no creen que ustedes hicieron críticas muy fuertes contra el Islam y que los provocaron. Él dice, no, debe ser provocado bien, porque si nosotros no hiciéramos nada, si volverá un tiempo en que el tema religioso va a controlar la vida de las personas y no está más, y no queremos más. Entonces lo criticamos simplemente por el derecho de criticarlo y no nos calaremos, aunque corramos ese riesgo. Es muy interesante la manera como lo pusieron, porque demuestra muy claramente de que para muchos, especialmente europeos, no se trata propiamente de que Dios no existe y que la fe no debe hacer parte de la vida común de las personas porque ya está comprobadamente que no es verdadero. No. En el punto es las decepciones que la cristiandad ofrecieron, las corrupciones, las guerras y todo más, hicieron con que ellos dijeran, ese hace parte de un pasado primitivo y bárbaro de la humanidad. Dios no hace parte de la vida. Pero mira, Dios es una cosa. Otra cosa es la religión que habla sobre Dios. ¿Ok? De ese punto creo que Kuyper ha sido muy feliz en puntuar esto, especialmente para un europeo que a veces no ve con mucha claridad este punto, porque la religión está muy más involucrada con la vida do que a nosotros acá en el continente americano, que tenemos una separación más fuerte entre iglesia y Estado, especialmente a los protestantes. El catolicismo aún sigue con algunos privilegios en muchos países, con beneficios y todo más. Y entonces él pone esa distinción de que una cosa es hablar de la oposición a la Iglesia Católica Romana y las propiedades que tuvieron él y los dominios, la Edad Media con el control de la Iglesia sobre todas las cosas, y otra cosa es hablar sobre Dios. ¿Ok?
Sobre la segunda condición, la relación del hombre con hombre, las relaciones sociales del bien. Ese es otro punto que llegamos después que vimos a la relación con Dios. Pero a mí me gustaría oírles un poco. ¿Qué les parece este primer punto? Esos puntos que estamos discutiendo hasta ahora. De la relación con Dios y esta comparación que hace. A mí me pareció como una, en realidad, siempre como creyente, yo vengo de un contexto neopentecostal. Entonces, ya teníamos como, puedo decir, señales de esta verdad, pero no sabía de dónde venía mi manera de pensar. Y ahora leyendo Kuyper, yo percibí que de dónde viene estas raíces de glorificar a Dios en el mundo y esta conexión de Dios con hasta entre el hombre y el hombre, de ver todo como iguales y no una acepción de personas. Entonces ahora tengo una raíz más bien puesta y no veo más señales, unas sombras, pero ahora veo lo que realmente pasa y cómo es esta como visión de facto y de dónde viene, ¿sí? Esto sentí como increíble porque fue el Muy máximo. interesante. Sí. Muy interesante oír esto. No me acuerdo propiamente quién, en qué contexto, pero algunas personas distintas. Como yo acabo leyendo y viendo materias diversas, no leo solamente teología, ¿no? Y a veces ni siquiera sé pero algunas personas dijeron lo siguiente: mira, si solamente te utilizas de la prudencia, del raciocinio un poco, ya rechaza muchos abusos que hay por ahí, ¿no? Y cuando vemos, este me parece desde el principio de mi jornada espiritual, que me mantuve dentro del medio presbiteriano y de la teología reformada, que me ha llamado la atención desde mi niñez teológica, digamos así, a medida que fui amadurecendo, era esto que Kuyper va a decir aquí, este compromiso de la búsqueda de la verdad, de la comprensión de la realidad a partir de las escrituras. Nosotros, en resumen, por hoy, no voy a avanzar en el otro por el tiempo. Por hoy voy a quedar aquí. Este me parece ser la gran contribución y por eso es apartado este tema para el final de esta clase de teología del pacto. Porque cuando vemos el pacto de Dios se establece para el hombre no como una realidad exclusivamente trascendental, como diciendo, la voluntad de Dios para tu vida espiritual es que sea un hombre de oración, de ayuno, de contemplación, que tenga mucha espiritualidad, que camine en la vida como si estuviera con zapatos de pluma, que ande de ali te va un ángel en carne, que las personas vean. Si hay un elemento de la trascendencia esencial, que es el mandato espiritual, la relación con Dios. Pero Dios nos ha puesto en la tierra, nos ha puesto hombres y mujeres que se casan, que tienen hijos, que trabajan, que construyen ciudades, sociedades, que establecen leyes, reinos, que experimentan los desafíos de mejorar la vida, de desarrollar medicina y todo. ¿Cómo es posible que toda esta realidad sea percibida de una perspectiva bíblica? La búsqueda de esto es la búsqueda del calvinismo. Ese es el punto. ¿Y cuál es la diferencia? Las conclusiones no son establecidas ni garantizadas por una casta o una jerarquía sacerdotal eclesiástica, distintamente del catolicismo y de otros modelos eclesiásticos. Esa es la hora que él compara con los otros cristianismos. Él dice, mira, hay otros cristianismos, pero ¿qué sucede con estos? Y dice, los definen los clérigos, que no viven vida regular,
son así, exclusivos para esas reflexiones y le definen. Y distintos de otras religiones que son establecidas de otras maneras. Y incluso el Estado va a decir el papel del Estado. Y entonces cuando nosotros vemos el pacto, vemos cómo la voluntad de Dios se establece para los hombres en esas tres dimensiones. Dios constantemente está llamando a la humanidad para una relación consigo, que es el punto esencial, primordial de todo. Pero nosotros fuimos hechos cuerpo y alma, cuerpo y alma. Tenemos dimensión física. Nos casamos por institución divina, no por accidente o por el pecado, por institución divina. Los de hecho, macho y hembra, crecemos, multiplicamos, dominar la tierra. Y este dominio no debe ser un dominio pagano. Hay una manera de hacer este dominio piadoso que reflete la gloria de Dios en todo también. Esos temas le tocan el calvinismo en la perspectiva pactual. Permítame terminar con una sugerencia. Voy a poner el enlace en el grupo de una noticia que oí en esta semana en un canal de noticias de YouTube, llama Más Noticias, que acompaño, que es español, primero para tener noticias internacionales, no está enfocado acá en el país, y segundo por ser en español, porque necesito siempre mejorar, ¿no? Ustedes están percibiendo mi portuñol, que aún sigo hablando ese idioma distinto. Entonces lo acompaño. Es un canal de economía, o mejor, el âncora del canal es un economista, pero que comenta sobre todo. Y en estos días que estamos viviendo de conflictos en el mundo, ¿no? En Medio Oriente, en este de Europa, él puso un comentario de un libro que hace, ¿cuánto tiempo? Uns 2 o 3 meses, yo ya tenía oído un comentario, así que fue lanzado en Francia por un jornalista francés llamado Emmanuel Todd, pero yo no leo francés y no lo comprendo. Pero ya hicieron la traducción para inglés y español. Y el título de la obra es La derrota del Occidente. Voy a compartir con ustedes y voy a poner como una tarea para hacer durante la semana, oírlo. Es 15 minutos solamente en que él resume esta obra. ¿Cuál es la importancia de esto? Por favor, no enfoquen en otros aspectos. No estoy acá para en este punto. Tengo mi opinión, pero no voy aquí a decir si Rusia está correcta, si Ucrania está correcta, si hubo sabotaje en Irán para matar al presidente. Nuestro tema es teología bíblica, ¿ok? Pero el punto aquí es, este hombre se pone a analizar o que él ha dicho que es como una continuidad de la obra clásica de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y va a decir que el mundo occidental está en decadencia porque se afastó de sus orígenes que engendraron el progreso. Es muy interesante oír eso de un católico, de un canal de economía que no tiene nada que ver con teología y parece que tiene la idea más clara que muchos cristianos. Porque este hombre, Manuel Todd, un francés, que dice, son 3 los factores del declinio del occidente. Pero no voy a adiantarnos. Ustedes van a ver en el enlace ahí, en esta obra, que va como que en la contramano del periodo en que el protestantismo estaba prosperando y las naciones protestantes también prosperando. Max Weber decía que era en virtud de la teología calvinista. ¿Ok? Estamos hablando de calvinismo y de teología pactual. Emmanuel Todd dice, el occidente está muriendo porque ya no sigue en las mismas bases. Y ahí me gustaría que ustedes oyesen y después en la próxima semana vamos a comentar, ¿ok? Voy a poner ya, espera un ratito y ya te lo pongo aquí. Déjame copiar.
Yo puse mi canal en una playlist para pesquisas académicas, para compartir con alumnos y déjame ver cuál es la mejor parte. Porque aquí supuestamente yo podría poner también en el chat, ¿no? ¿Será que consigo? Creo que mejor Ajá. allá en el grupo de WhatsApp. ¿Es mejor para la? Sí, creo que acá no sé si todos van a poder descargar después. Ok, vamos a ver el siguiente. Si alguien puede probar, prueba si accesa ahí. Si no, voy a decir el nombre y ustedes accesan. Ya puso. Ya Está puse. bien acá, Perdón. ¿sí? Está bien. el ¿Está? link. Sí, sí. Ok. Se abrió, ¿no? Entonces, mira, otra vez, para aclarar acá, no estoy defendiendo ningún punto de vista político, económico, no es sobre esto, ¿tá bom? Aunque el canal pueda tener una posición y todo más, también no estoy defendiendo la religión de esa persona, no sé ni siquiera tiene religión que está hablando. Y está haciendo una crítica de qué ocurre con el occidente en bases del aspecto del protestantismo también en medio. Y eso es interesante que gustaría aquí que ustedes dicen y después comentaran. ¿Ok? La otra mitad nosotros comentaremos en la próxima semana y después seguiremos. Vamos a orar y así cerramos. Santo Dios y Padre, nosotros te agradecemos por este tiempo que tuvimos hoy. Pedimos tu auxilio, Señor, tu ayuda, tu asistencia a nosotros que somos débiles, la humildad para reconocernos nuestras debilidades y la iluminación de tu Espíritu para a través de tu palabra tenemos la comprensión de la verdad más amplia que afecta, que se relaciona con todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a en todo vivir para tu gloria. Te agradecemos por este tiempo, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Hasta semana que viene. Buenas noches, Gracias, bendiciones. profesor. Buenas noches, Bendiciones. Buen profe. descanso a Buenas todos. noches, bendiciones. Bendiciones. Nos Bendiciones. vemos.